Vamos a esperar a que nos confirmen. Transmisión a través de LinkedIn. Listo. Listo, ahora sí. Bueno, confirmado. Comenzamos la transmisión a través de nuestro LinkedIn Live. Volvimos después de bastantes meses sin hacer eventos live, webinar o conversatorios a través de esta plataforma. Hemos vuelto y con un temazo. Hace algunos días, a través de un post que coloqué en LinkedIn hablando sobre lo que es la seguridad de trabajo en altura y toda esta campaña que hacemos en los grupos de la movida, donde semanalmente estudiamos algún tema con los colegas, se proponen documentación, ejemplos, nuevas tendencias, aplicaciones que hemos hecho y tenemos en la página web. Salió el tema de la prevención basada en el diseño y allí nuestro amigo Mario Villalobos nos dijo, presente, tengo una persona que es pionera y es referente en este tema en Latinoamérica. Y bueno, a través de él hicimos el contacto con Guillermo León Sáenz, que con muchísima amabilidad y buena vibra y buena nota dijo, sí, claro que sí, vamos a reunirnos y hablar un poco. Y bueno, de esto es lo que vamos a hablar hoy, de la prevención a través del diseño. Para las personas que se están conectando, yo voy a estar monitorizando un poco por acá. Igual no se preocupen quien entre tarde, aquí tengo unos mensajes de personas, porque esto también lo vamos a transmitir a través de nuestro canal de YouTube y va a quedar aquí grabado en nuestro LinkedIn. Eh, bueno, muy bien, déjenme subir aquí al amigo Guillermo León para arrancar. Bueno, Guillermo, buenas noches, ¿cómo estás? Agradecido por tu conexión, por aceptar aquí hablar unos cuantos minutos con nosotros acerca de este tema, que de plano, Guillermo, causa expectativa, causa curiosidad. La gente dice, oye, pero ¿qué es esto? Si ya yo diseño de seguridad. Y yo le digo, ¿estás seguro? Hay que tratarlo, hay que verlo bien. Y bueno, Guillermo, para romper el hielo, esta es una conversación muy orgánica para el profesional que nos escucha, ya sea en Chile, en Colombia, en Venezuela, en Costa Rica, a los amigos de República Dominicana que tenemos allí, estamos haciendo unos cursos, a los de Uruguay, los de Argentina. Eh, para ellos, ¿qué es esto, Guillermo? ¿Qué es esto de la prevención a través del diseño? Vamos a ver si nos puedes dar luces de qué es. Y bienvenido. Abre el micrófono, Guillermo, tenés el micrófono muteado. Ahí, ¿se escucha? Ahora sí, adelante. Hola, comienzo dando las gracias por la invitación. Para mí es un honor poder conversar con ustedes de este tema que, tal como tú lo decías, es algo que confunde muchas veces con el solo nombre que prevención en la etapa de diseño y en donde es más conocida en el mundo como Prevention Through Design, ¿ya? O Safety in Design. Y en ese contexto disponibles para poder aclarar dudas y en lo que pueda aportar, ya que, tal como lo comentábamos en Bambalina, el que no se conecte con la prevención desde la etapa de diseño, yo creo que en los próximos 10 años no va a tener mucho que aportar en el ámbito de la seguridad. Perfecto, Guillermo. Bueno, Yo dije que iba a ser un poco espeluznante al principio, pero así sí, somos, o dicen. premonitorio. No, pero qué bien que podamos acceder a profesionales como tú que ya tienen un camino recorrido y experiencia, y sobre todo experiencia de verdad, práctica. Guillermo me preguntaba, ¿cómo llegaste tú a la prevención a través del diseño? Le digo, no he llegado, solamente he estado estudiando y muchos profesionales estamos así, estamos en la parte del estudio y es por eso es lo interesante, Guillermo, de hablar contigo porque tú has estado en la parte de la ejecución, del cómo es. Pero Mira, tratando de ser lo más didáctico posible, Guillermo. sí, ¿Qué es mira, esto? ¿Qué es esto de ya. prevención a través del diseño? Mira, ¿cómo?
partió en mi caminar la búsqueda y cómo llegué a esto. A ver, de los últimos cargos corporativos que he tenido, me ha tocado prepararme en paralelo para poder aportar en los proyectos de inversión de capital, que en estricto rigor son los proyectos grandes, son los proyectos que de alguna u otra manera son sobre 50 millones de dólares, y es en donde se planifica en una etapa previa antes de construir. Acá en Chile muchos hablan de que trabajan en proyectos, que son expertos en proyectos, pero en síntesis son expertos en construcción, porque lo que hacen es, la construcción es parte del proyecto, pero en sí el proyecto es el caso de negocio, es la prefactibilidad, factibilidad, donde está la ingeniería básica, donde aquí ya se genera el plan de ejecución de la construcción, pero también está en la aplicación de los sistemas de seguridad para los productos químicos, explosiones, riesgo de desastre, todo eso se ve antes. Y a posterior se construye, pero también hay que construir en pos de los diseños de la instalación, pero también para que se haga una operación segura, un mantenimiento seguro, y si la empresa tiene una visión de sostenibilidad de vanguardia, también debería estar planeada el desmantelamiento. ¿Ya? Acá en Chile no hemos llegado a eso, con suerte vamos a llegar al mantenimiento, con suerte, así que vamos adelante con la conversación. ¿Y cómo llegué a esto? En Estados Unidos tuve que ir a hacer el curso de las mejores prácticas del IPA, que no tiene nada que ver con seguridad, sino que tiene que ver con la carga frontal, una metodología que se llama FEL, ¿ya? En donde ellos hablan que el caso de negocio, si el caso de negocio es bueno, la seguridad tiene que ser buena, el costo tiene que ser bueno, el programa tiene que ser positivo. Entonces, en esa línea, el mundo de los proyectos de inversión de capital no ve a la seguridad como un elemento aislado como lo vemos en Sudamérica generalmente. El proyecto es un todo y ese todo tiene que tener un buen estudio, una buena cantidad de información. Y con esa cantidad de información se van aprobando por etapas los recursos que entrega la empresa para poder después decir si ese caso de negocio se construye y puede generar ganancias en el futuro para los dueños de la empresa o los inversores. Y usted me dice, ¿qué tiene que ver esto con la seguridad? Con la Prevention Through Design, la prevención de seguridad en el diseño. Tiene que ver porque hoy día los únicos proyectos, por lo menos en Chile, que pueden llegar a tener una aplicación de un estándar de safety on design o seguridad desde el diseño, son los proyectos gigantes que tiene la gran minería. En los demás proyectos son conversaciones. Yo la otra vez estuve conversando con la secretaria del tema que tiene que ver con la seguridad del tránsito, y ella me decía que las concesionarias no invierten o no hay mucho tema con el diseño. Y muchas de los accidentes están pasando por el tipo de construcción que tenemos, que ya está obsoleto por un lado, y el otro porque esa curva, ¿por qué mejor no se hizo una recta? Son cosas así de simples. Lo mismo que el tema del riesgo de desastre. Acá en Chile se apalancó, se hizo un esfuerzo por una ley y se gastó tanta plata y hoy día tenemos una carga documental y de normas que hay que hacer. Y la pregunta que yo tengo que hacer cuando hay un caso de negocio es, el lugar donde vamos a instalar la concentradora en los últimos 20 años ha tenido un aluvión, una nevazón, un terremoto, han habido desastres naturales que hayan afectado el área, y resulta cuando tú aclaras esa pregunta, el dueño puede decir, ¿sabes qué? No vamos a instalar la planta ahí porque con estos datos tenemos el riesgo que en 5 o 6 años haya una lluvia de esas que no pasan nunca y se pueda llevar la planta y podamos tener muertos, podamos perder la inversión. Entonces, la prevención en el diseño es la anticipación, es colocarse en simulaciones o en escenarios de riesgo antes de que pongamos un pie en terreno. Y en esa línea, hoy día, como Chile y Sudamérica, tenemos una oportunidad de poder evolucionar hacia esto que debería ser beneficioso para todos. Lamentablemente, como te comentaba, son los proyectos de inversión de capital mayores hoy día que tienen las compañías mineras en Chile, las precursoras de esta técnica, en parte, pero transnacionales como Anglo, American, como BHP, tienen estándares globales de Safety and Design que de alguna otra manera sí aplican en los proyectos de capital. Y por eso es que hoy día esta práctica está erradicada o concentrada en estos proyectos, y en el común y silvestre hoy día no es de interés. O simplemente, con suerte, hoy día tenemos un cumplimiento legal. O sea, el 594 recién podría decirse que los diseñadores, las empresas de ingeniería chilena, lo consideran porque tienen que después ir a pedir el permiso de obra a la municipalidad,
el cual les dice, ya, tienen el tema de emergencia, los pasillos, la iluminación, y por eso aplican el cumplimiento legal. Pero si no fuera por eso, créanme que no habría consideraciones de seguridad en los diseños. Claro, y bueno, es un tema que ahorita vamos a hacerte más preguntas. No sin antes decirle a las personas que están conectadas, bueno, que pueden hacernos preguntas a través del chat, yo las estaré leyendo por aquí. Igual nos pueden decir desde dónde nos están escuchando, qué país se están conectando. No Bueno, sé, David, fíjate, ¿cómo podemos ver dime, dime, la presentación? Porque yo estoy aquí sí, medio ya ciego en te ese la aspecto, coloco. para ver si les Ahí parece que está. avancemos. Bueno, me presento, mi nombre es Guillermo León, Sáez, ¿ya? Eh, Trabajo como consultor, ya tenemos una pequeña empresa que se llama León Asociado, y en esa línea trabajamos varios temas como gestión de riesgos de proyectos, y una de nuestras fortalezas es hoy día Prevention Through Design, ¿ya? Si puede avanzar, David, o la puedo avanzar yo, ahí está. Una de las grandes preguntas que me hacen en todas las reuniones que me invitan es qué es lo que es la prevención desde el diseño. Pues la prevención del diseño es evitar las muertes y los accidentes antes de que ocurran, así de simple. ¿Ya? En ese contexto, nosotros hoy día podríamos decir que la iniciativa de NIOSH en Estados Unidos busca promover la práctica de eliminar o reducir los peligros laborales tempranamente en los procesos de un proyecto o en la etapa de diseño. Pero no solamente en los proyectos, sino que diseñar un trabajo, cómo se hace un trabajo, diseñar un proceso, hasta el diseño de un simple procedimiento instructivo. ¿Ya? PTD abarca los esfuerzos para anticipar, diseñar fuera los peligros, o sea, mientras menos peligro podamos lograr controlar, o sea, sacar del proyecto es el objetivo, promoviendo la selección de materiales, procesos, equipamiento y herramientas, y una organización que permita que el lugar de trabajo sea con el mínimo de riesgo. ¿Ya? La Prevention Through Design se divide en 5 áreas estratégicas. Una es la educación, que es fomentar el uso de este enfoque en las universidades, institutos y en los colegios de profesionales y en espacios como este. La investigación, medir el valor de la Prevention Through Design y resolver los desafíos. Hablamos de cuál es el aporte de valor, realmente se pueden evitar las muertes, podemos hoy día hacer que los análisis de riesgo no sean desde al ojímetro, como decimos en Chile, sino que sean con datos duros, que midamos la fuerza, la proyección, los joules por centímetro cuadrado que podrían hacer que una persona pierda un brazo o muera. La generación de esa energía es la que realmente podemos evaluar. Práctica, asegurar el acceso, conciencia y aplicación de la Prevention Through Design hacia los diferentes actores, que el dueño de un proyecto, el equipo de ingeniería, el project manager o simplemente el capataz que está en terreno, sepa que por algo vienen los planos y no se pongan a hacer cambios que no corresponden en terreno por evitar hacer las cosas como corresponden. También es un tema político y es incluir la Prevention Through Design en norma y política. Yo ayer me encontré en el aeropuerto con un candidato presidencial, no voy a dar el nombre porque no me corresponde esa parte, pero sí tuve una conversación con él y me dijo, mándame inmediatamente, me interesó tu tema. Yo le dije, la anticipación es algo que necesitamos hoy día en Chile para poder salir de varios problemas. Y la prevención en el diseño es algo que permea mucho más allá que los accidentes laborales. Ojalá, si es que esta persona gana, considere estos temas para que en el futuro hablemos de una mejor seguridad. ¿Ya? Otro eje estratégico son las pequeñas empresas, facilitar el acceso y capacidad para usar la Prevention Through Design. ¿Ya? Y en esa línea, la jerarquía de control es clave para aplicar este enfoque. ¿Ya? El diseño puede avanzar en la jerarquía de control apuntando a diseñar fuera los peligros, vuelvo a repetir eso, y eso se logra eliminando los peligros, sustituyendo los peligros, y obviamente con controles de ingeniería. Hasta ahí se mueve Prevention Through Design. Cuando hablamos de control administrativo y equipos de protección personal, yo les digo, esa es la práctica que hoy día fomenta el 44, esa es la práctica que de alguna otra manera ha fomentado la seguridad como se ha aplicado en lo que es la ley 16.744, el 594 acá en Chile, y las prácticas que están en Colombia, Brasil,
casi todos los países sudamericanos en términos de HSE, en industrias que no sean mineras y en industrias que no sean petroleras o petroquímicas. Ese es un tema, ya que no podemos decir que esto no se está aplicando. Sí, y de hecho son empresas transnacionales que trabajan en rubros más peligrosos, que aplican enfoques como PTD, pero también aplican PSM, Process Safety Management. Entonces, en ese contexto, no podemos decir que todo está precario, no. Hay industrias que sí van mucho más adelante, pero con esfuerzo insuficiente en relación a la necesidad que tienen los países de mejorar la práctica, ¿ya? Para poder aterrizar más o menos cómo aplicar la Prevention to Design, ¿ya? Es súper importante entender dónde uno trabaja, porque muchas veces la duda que se genera es cómo esto que tiene un nombre tan rimbombante, yo lo puedo aplicar en la empresa en donde vivo apagando fuego. Empresas que yo creo que son como el 90% por lo menos en Chile, que son reactivas. Apagando fuego solo actúan cuando es exigido. ¿Ya? Ahí no hay valor agregado muchas veces, pero cuando tú puedes lograr sentar en la mesa al jefe de obra, por ejemplo, en una obra de construcción de viviendas sociales, o en una empresa que trata alimentos, al supervisor, al capataz, al jefe de área y el experto en prevención, coordine cómo se hace el procedimiento, se identifican los peligros, y no que el prevencionista o el experto en prevención haga el procedimiento, ya es un avance en términos de diseño. Y es ahí en donde en el reactivo se pueden diseñar campañas, se pueden diseñar algún plan de seguridad. Hoy día la autorización del decreto 44 nos garantiza que debe haber obligatorio ciertos elementos de un sistema, y en esa línea ya ese reactivo tiene una consistencia, pero lamentablemente es legal. Y cuando las imposiciones son las que marcan la vanguardia, créanme que muchas veces nos quedamos con el cumplir, y es un tema cultural, ¿ya? Que lo vamos a andar un poquito más adelante. Tenemos empresas que son fieles al cumplimiento de las leyes. En Chile eso es importante porque a nadie le gusta que los multen, y hoy día con el tema de el prestigio, la imagen de la empresa, eso ha tomado un realce, pero sigue siendo insuficiente. Después tenemos también las empresas que son proactivas, que hacen gestión de aspectos de riesgo aún no regulados. Aquí hablamos de las que tienen un sistema de gestión con las mutuales, por ejemplo, empresa competitiva mutual, o ahora el tema de los certificados de los comités paritarios. Y en esa línea, algunas con ISO 45001 hacen gestión y buscan mejorar KPI que son reactivos, como la tasa de frecuencia, la tasa de gravedad, la tasa de accidentabilidad, y en esa línea han logrado mejoras sustanciales que han sostenido que como país nosotros hoy día tengamos, o podemos decir que tenemos una cultura de seguridad mayor a la de nuestros vecinos en ciertos aspectos, ¿ya? En esa línea, la Ahora, prevención en el diseño tiene un cimiento un poco más sólido, y ahí podemos decir que aplicaríamos eh, este enfoque de una manera más consistente. ahora, fíjate, Guillermo, que hay varios puntos claves que están allí. Bueno, uno está un poco el eslogan que ves por allí de la movida que dice de la reacción a la prevención, es pensando en eso, ¿no? Porque sabemos que casi todos nuestros sistemas de seguridad son reactivos para cuando ya pasan las cosas. Y justamente esto que tú nos estás presentando hoy, que nos lo estás explicando, es en esa anticipación. Pero hay un punto importante. En una empresa, tú nos estabas describiendo allí que debe ser el prevencionista o como se llama en cada uno de los países, eh, pero hace falta algo. Ese prevencionista que va a ser propositivo, que va a proponer, que va a decir o que va a poder llevar la bandera, debe tener una preparación. Eh, Esto no se ve en la universidad, no hay una oferta, tal vez pienso yo que muy amplia, pero ¿cómo tú lo ves? El profesional, el perfil del profesional, conoce esto, es algo que es accesible o es algo que es muy puntual estudiarlo, o ¿cómo lo ves tú? A ver, yo creo que primero hay que
a veces hacer un mea culpa de lo que uno elige para estudiar. Me explico, aquí en Chile se ofrece la carrera de Ingeniería en Prevención de Riesgo, ¿cierto? Y después terminamos trabajando en temas administrativos. Y las personas que salen a ejercer no saben identificar peligro, no se conectan con conceptos de ingeniería en relación a infraestructura, terreno, no cruzan bien el tema de los riesgos químicos, físicos, el concepto de energías tampoco está muy presente en la conversación, ¿ya? Y eso, de alguna u otra manera, hace que lo que tú dices tenga para mí dos aristas. Una es que tienes el título de ingeniero en prevención de riesgo, ingeniero de seguridad o ingeniero especialista en esto, pero después es como que en el trabajo eso se olvida, terminamos siendo esclavos del sistema o del cumplimiento legal, y es ahí en donde la prevención en el diseño debería estar en la génesis de en la casa de estudios que hoy día te lo tiene que entregar en Chile. Espero que esto pase por dos cosas. En el mediano plazo, cuando ya los robots estén masificados, muchos van a quedar sin trabajo porque no van a saber cuáles van a ser las conversiones en relación a que el humano va a seguir trabajando porque es más barato que el robot. Eso hay que tenerlo claro. Pero yo te apuesto que muchos de los que están hoy escuchando no lo tienen o no lo habían escuchado, o simplemente algunos no quieren que se hable porque hay una condición de borde que tiene que ver con que la prevención o la seguridad de salud ocupacional hoy día, como se ve en Sudamérica, solamente se enfoca a lo que hacemos en terreno. Y es ahí en donde hoy día la prevención en el diseño te desafía a que no. Eso no es así. Como lo ves en la lámina, aquí yo quise mostrar los diferentes tipos de empresas. Y hay empresas que están hoy día en el nivel de ventaja, que se anticipan, ya la ISO 45001 no la hacen, están certificados, pero hay empresas que están en sostenibilidad que hablan de estándares ESG, en donde hoy día para poder vender el cobre, les dicen, oye, ¿cuántas personas se te murieron ahí en Codelco o en Escondida o en Anglo? Ninguna. Ah, entonces ese cobre vale más caro, es premium. Y por eso que en Chile hoy día la seguridad tomó, en la minería ha sido sólida, es porque si no hay seguridad el precio es malo, y ese es un tema que no se conversa muchas veces, se tapa con normas, con temas un poco a lo mejor ideológicos, pero en síntesis la mejora en la seguridad en la minería pasa porque hay un precio de por medio que está marcando la tendencia, y si no se hacen las cosas como corresponde, el mercado que compra paga menos. Entonces, la prevención en el diseño no solamente arrastra la visión de que la persona, el trabajador tiene que estar bien, no, estamos hablando de que el trabajador tiene que pasarla bien mientras trabaja, y para eso tenemos que tener ambientes diseñados para que eso pase. De lo contrario, no puedes pedirle con un programa o con una campaña de ánimo a la seguridad o campaña en las manos de que las personas no pierdan las manos cuando los tienes expuestos a trampas mortales, a máquinas de los años 40, a equipos de los años 50 o a polipastos que ya pasaron su vida útil y tienen 1000 overhaul que ya ni siquiera hay repuesto, pero están operando. Entonces, eso es un tema que la prevención en el diseño desafía, y no la prevención común y silvestre que hoy día aplicamos, que en mi opinión y la de muchos colegas que he conversado, sabemos que se ejecuta desde la consecuencia. O sea, hablamos de las causas, ocurrió el evento, actuamos, artillería pesada, campañas, procedimientos, reunión, ampliado, golpe en la mesa, se sacan contratistas, bla, bla, bla. Pero ¿qué hicimos con Pero los ya pasó. precursores? ¿Qué hicimos con los modos de falla, con los síntomas anteriores? No hicimos nada, pues. Entonces, es ahí en donde la prevención y el diseño dice, no, pues, desde las causas y la consecuencia nosotros no queremos hacer nada. Queremos hacerlo desde los precursores, desde los modos de falla, desde la anticipación. Y ese es un punto no menor cuando la cultura que tenemos hoy día es de reacción. Claro.
Bueno, antes que continúes la otra lámina, Guillermo, para aprovecharte, para el profesional que escucha y le dio clic esto, ¿no? Dice, oye, ¿verdad que sí tengo que estar? Si tú tendrías que darle una recomendación a un profesional, en el caso de Chile, a un ingeniero en prevención que está comenzando, o cualquier otro profesional en América Latina que está comenzando en seguridad, ¿qué debería estudiar para poder tener las herramientas y poder acercarse a la prevención basada en el diseño? Salir de A ese Chile, muchacho joven que está ahí. salir este conocimiento no está en español. Este conocimiento yo, en lo personal, tuve que ir a Europa, a Alemania y a Estados Unidos a perfeccionarme en relación a que acá no está esta conversación. Nosotros no tenemos una cultura de anticipación, por lo tanto, el concepto de prevenir desde el diseño es un nicho que generalmente ha estado en la empresa de ingeniería y se relaciona mucho con un HACCP. Hoy día tú hablas de Safety in Design o seguridad o prevención del diseño y muchos van a decirte, hazte un HACCP, hay que hacer un HACCP. Y las cosas no son así. No, perfecto. Bueno, Para mi bueno, pero amigo o de algunos igual, que se concentren en la ingeniería, mira, yo he sido superintendente, sugerente, y conozco y he trabajado con las consultoras más importantes que hay aquí en Chile, que son internacionales. Y muchas veces nosotros contratábamos y les pedíamos que nos trajeran expertos. Y al final eran personas que decían que eran expertos, pero en el campo, en la ejecución. claro, Pero, por ejemplo, no sé, a ver, si no quiero dar nombres, pero hay empresas internacionales como de ingeniería, como Bechtel, como Worley, como Fluor, como Jacobs, ¿ya? Que tienen estándares brutalmente potentes en esto. Nosotros los contratábamos y nos ponían un profesional chileno que nos quería enseñar lo que nosotros ya conocíamos. Y yo tenía que llamar a los representantes globales, corporativos, para que me trajeran la práctica. Entonces, el tema no pasa porque no esté el conocido, esta práctica en Chile, pasa porque los profesionales que están no se perfeccionan y piensan que las normas del propietario, los estándares de fatalidad de las mineras o el sistema de gestión de prevención es lo que aplicas en la prevención en el diseño y muchas veces eso no es. Son elementos que sí se complementan, claro, tú lo puedes capturar, pero muchas veces no apalancan, no impulsan y no traccionan que esto funcione en etapas previas. Porque un plan de prevención de riesgo, un plan de seguridad social ocupacional, es un elemento administrativo que tiene elementos, si está basado en la ISO 45001, claro, va a tener identificación de peligro, control de emergencia, bla, 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 pero es para una ejecución, no para una anticipación. Y es ahí en donde, conectándome a lo que, como tú me dices, tú me preguntas, hoy día yo la invitación a todos los colegas y colegas que quieran hacer esto, busquen por internet, pongan esto en inglés y van a encontrar documentación. Y lo otro, que también compren libros y no solamente se queden con el descargable gratis. Porque el descargable gratis solamente te muestra el 20% de lo que puede ser un tema y es ahí en donde uno tiene que también leer, traducir y ojalá también motivarse a salir para poder también exponerse a esta radiación positiva que nos permite mejorar. claro. Vamos a saludar por aquí a Julio que nos dice, hola, me llamo Julio Alvarado de Argentina, soy camionero e instructor de RCP IDEA. Saludos, Julio. Eh, bueno, fíjate, conectando con esto, qué bien que esa última parte que nos diste de esa preparación del profesional, que este tema si le hace clic debe prepararse y apuntar a lo que tú estás diciendo. Si de repente no tenemos oferta en español, bueno, ir a otros mercados donde sí esté para poder capacitarnos. Eh, Antes de, bueno, que continúes allí, casos reales, Guillermo, que nos puedas comentar para aterrizarlo acá en la práctica. ¿Cómo no, qué casos reales nos puedes decir en lo que has intervenido? Cuál es el resultado? ¿Cuál es lo tangible de esto que tú puedes decir, esto funciona y esto tiene estos resultados? Mira, ejemplos un poco aterrizados, porque tengo ejemplos de varios, ¿ya? Es la definición de las plataformas temporales que se van a utilizar en terreno antes de que vayamos al sitio.
en términos coloquiales, los andamios, ¿ya? Porque en el mundo de la ingeniería, plataformas temporales son los andamios, pero en el mundo de la ejecución o en el mundo hablemos de la seguridad normal, si yo hablo de plataformas temporales, te doy firmado de que muchos ni siquiera van a preguntarme, ¿y cuáles son las plataformas temporales? Y las plataformas temporales son los andamios. ¿Ya? Entonces, en esa línea que se defina desde la etapa de prefactibilidad y la ingeniería de detalle o la ingeniería básica, de que en el proceso de construcción, utilizando BIM, por ejemplo, tú me lo comentabas la otra vez, se generaran, por ejemplo, no sé, vas a construir un estanque y en ese estanque vas a tener andamios que van a estar bajo la configuración cilíndrica de este, con rodapiés, con una estructura y una configuración que nos dé la carga, la resistencia, el peso, donde van a ir adheridos o afianzados estos andamios, es una ganancia brutalmente positiva cuando esté en la ejecución. ¿Por qué? Porque si no los consideras, no te extrañes a que vas a encontrar andamios de madera, andamios de bambú o simplemente andamios fuera de norma o andamios muy viejitos que fueron los que alcanzaron con el poquito de presupuesto que quedó porque no fue considerado anteriormente. Entonces, en relación a eso, por ejemplo, nosotros en el proyecto Caserones tuvimos la oportunidad de comprar andamios chinos que eran igual que los Layer. Para las personas que ojalá conozcan este tipo de andamios, Layer es un andamio bien robusto, bien de prestigio en el mundo, y el proyecto compró en una oferta en China unas 80 toneladas de andamio Layer, pero chino, y nosotros lo ocupamos como barrera dura en el proyecto. Eso fue una jugada, no sé si tan planificada, pero digamos lo que desde el diseño, antes de llegar al sitio, nosotros lo planteamos y fue algo que nos sirvió demasiado. ¿Por qué? Porque no teníamos que andar haciendo pretiles de tierra, no teníamos que andar trayendo New Jersey de hormigón, no teníamos que estar haciendo barreras duras, y el andamio es configurable, entonces nos permitía mucha flexibilidad para escalera, tarima, senderos, que de alguna otra manera no lo hubiéramos podido abarcar con la agilidad que necesitaba el proyecto con otro tipo de material. Ese es un ejemplo, por ejemplo. Otro es cuando en una compañía minera que me tocó trabajar, había un proyecto de un precipitador electrostático. Que ese precipitador electrostático se cotizó en China hace unos 5 o 6 años atrás y costaba $20 millones. Pero era el kit básico, que era el precipitador electrostático, las salas de eléctrica y la infraestructura, pero no tenía sistema de control de incendio considerado, no tenía baranda, tenía una configuración básica. Y cuando tuvimos que ya regularizar este CAPEX, que es la parte de inversión, subió $6 millones más o $10 millones más solamente para regularizar a norma y cumplir con el 594 y con la OGU, que es la normativa general de urbanización, de construcción, en donde se establecen las medidas mínimas de seguridad para evacuación, que tienen que ver con los pasillos, luminosidad, ancho, altura y vías de evacuación. Entonces, la OGU es la Ordenanza General de Urbanismo, eso. Y fueron $10 millones más. Pues. Entonces, ahí logramos poder hacer que esta planta, que tenía que cumplir cierto aspecto, ahora lo hiciera, pero tuvo un impacto no menor en la inversión. Entonces, ejemplos como cuando tuvimos una concentradora de una minera muy grande acá, y en la etapa de prefactibilidad tuvimos que conversar con la gente de mantenimiento, invitarlas, convocarlas, y pudimos definir un cambio en la etapa de ingeniería básica con el ancho de los pasillos. ¿Y por qué fue tan importante eso? Porque el mantenimiento lo hacían con Bobcat o con mini cargadores, y en el diseño inicial, o la primera versión, eran pasillos de 2 metros, y tuvimos que ampliarlo a 4 metros, 5 metros, para que estos equipos pudieran entrar y salir. Y eso fue desde el diseño. Entonces, ¿qué hubiera pasado si lo hubiéramos hecho después que hubiéramos construido? No hubieran podido operar esa forma de hacer las cosas con maquinaria y tendríamos a las personas con pala, carretilla o
otra forma más prehistórica, limpiando las áreas que correspondían a ese concentrador. Entonces, ejemplos como eso, o simplemente la famosa campaña de las manos. Pues. Antes, ¿cuál es el resultado de la campaña? Las fotos. La gente ponía las manitos, bla, 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 con colores, y después el reporte, foto en toda el área. Eso no aporta ningún valor. Nosotros empezamos a diseñar las campañas en relación a nuestros reportes, los hazards, los incidentes, los cuasi accidentes, enfocarlo a donde eran las áreas, especialidades que más tenían temas con las manos, a equipar a esas personas con niveles de equipo de protección personal más potente o más resistente, y obviamente también desafiarnos a que con la jerarquía de control evitar hacer esos trabajos con personas y utilizar herramientas, manos libres y en algunos casos tecnología que nos permitiera hacer eso. Otra cosa que, por ejemplo, logramos en el proyecto Caserón en el 2012 fue sacar las extensiones de muchas áreas de trabajo. No pudimos de todas porque era un proyecto con más de 10.000 trabajadores, muchos frentes, pero logramos instaurar el uso de equipos o herramientas inalámbricas. Habremos taladro, destornilladores inalámbricos, que nos facilitó la existencia. Obviamente después apareció el tema de las baterías, porque cada cosa nueva trae sus problemas, Claro. sus beneficios, pero nos permitió sacar muchos tableros de terreno que en ciertos momentos generaban mucho más peligro y un nivel de riesgo más alto porque teníamos zonas energizadas en donde la gente se podía tropezar, podía botar los tableros y simplemente las condiciones climáticas también podían hacer lo suyo en relación a que botaran los postes, las peinetas que se llaman en terreno más o menos y hubieran también cortocircuitos o electrocuciones que de alguna otra manera podíamos evitar con la herramienta inalámbrica. Claro, claro, y Guillermo, y también viendo en el tiempo, ¿no? Porque esto es tal vez en una situación ideal, que tú puedas estar en la parte de la planificación, pero en la parte del rediseño también entonces aplicaría esto. O sea, por ejemplo, vamos a contratar a Guillermo porque tenemos todo un asunto, un problema aquí, también entonces aplicaría en el rediseño. Obviamente sabemos que van a tener muchos más costos asociados, pero creo que también sería una realidad, ¿no? Para cualquier profesional que esté ahora y que comience a pensar de esta forma en el rediseño. No sé si en eso también tienes experiencia, me imagino que también debes tener allí algunas anécdotas en cuanto a esto. Mira, en Chile hay plantas que tienen más de 50 años, ya pasaron su vida útil. Por lo tanto, las conversaciones o el enfoque de la prevención en el diseño nos sirve para, por ejemplo, cuando hay que preparar las métricas para la gestión de seguridad de las empresas, muchas veces acá en Chile se hacen con un llamado, oye, ¿cuál va a ser la tasa de frecuencia del próximo año? Y el pobre asesor está pensando, oh, este año voy con 2,5, ya, 2,4. Y el jefe dice, no, yo quiero 1. Ya, jefe, 1. Listo. Si tú lo ves desde el punto de vista, eso es lo que pasa hoy día en la industria. Lo que debería pasar es lo que a mí me ha tocado enfrentar. Me dicen, oye, Guillermo, mira, nosotros tenemos hoy día una tasa de frecuencia de 2,6 y nos gustaría que nos ayudaras para poder planificar el próximo año en relación a si existe la posibilidad de que podamos bajar o cómo tú ves si esto se puede lograr o la mantenemos. Entonces nosotros hacemos un diagnóstico, vamos a visitar las plantas. Lo primero que yo voy a ver es el baño de la empresa, porque ahí está la realidad. Si el baño está cochino, la tapa no está, no hay confort, lo que sea, no esperemos que en terreno las cosas estén mejor. ¿Ya? Entonces, ya con eso, más analizando la data de los incidentes, uno tiene que ser sincero y decirle, mira, tú quieres tener una tasa de frecuencia de 2,4 y el año pasado tuviste como 50 sin tiempo perdido, 3 amputaciones, unos 10 accidentes de alto potencial. Además, tu planta ya pasó la vida útil. Se caen los fierros, hay todos estos incidentes de caída de objetos, por ejemplo, o electrocuciones. La línea de incendio la ocupan para regar, por ejemplo, en tu empresa. Entonces, si tú me dices cuál es la opinión que yo te puedo decir, yo creo que 2,4 es
para que te mires al espejo y seas bien desvergonzado, para no decirlo de otra manera, en la expectativa que tú quieres colocar a tu organización. Porque vas a afiebrar un grupo de personas a algo que todos los días ya es un desafío poder lograr lo mínimo. Y esas conversaciones te las genera la prevención desde el diseño, porque tú evalúas, haces una identificación de peligros, vas y dices, oye, yo aquí no puedo decir que no voy a tener accidente. Y es por eso que es importante también conectar esto con el apetito al riesgo que tenga la organización, porque si no hay una conexión con eso, la gente empieza a colocar metas que al final se logran con gestión de crisis, como le llamamos muchas veces en el rubro, con andar buscando transformar calificaciones de accidente en RECA 14, en donde el trabajador se accidentó, pero hay que hacer la gestión máxima para que sin lesión y sin lesión que quede en el registro. Entonces, ese tipo de cosas, hoy día la prevención del diseño dice, a ver, si tú quieres soñar con eso, no nos llama a nosotros, asume, y después si hay alguien que tenga una amputación, una fatalidad, es porque la condición y el nivel de riesgo de tu organización y la cultura que hay ahí no te van a permitir llegar a más de la manera correcta o de la manera transparente. Lo que vas a hacer es lograr quizá afiebradamente esos resultados, pero bajo una gestión que es desde la consecuencia. Se accidentó la persona, hay que hacer gestión, llamado, bla, 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 ir a la mutual, pero eso ya es consecuencia y no es lo que busca la prevención en el diseño. Nosotros lo que queremos es anticiparnos a eso, y es que, por ejemplo, si vas a hacer un proyecto, como tú me comentabas, de normalización o de mejora que considera la seguridad en donde están los peligros, no sé, pues, si antes la gente utilizaba solamente agua para mantener la hidratación en un horno de una fundición, ¿no? Pues hoy día tenemos que ver, necesitamos poner a las personas a ese calor en la fundición, podemos ponerles traje, podemos tener otra forma, y no que los trabajadores adentro, en minera acá de prestigio, andan en pura polera en algunas zonas porque no hay cómo soportar el calor. Entonces, en ese contexto, la prevención del diseño tiene mucho que decir, pero también los profesionales tienen que tener ahí el conocimiento para poder plantear estas conversaciones, y si no, hacerse un lado y buscar pega al otro lado. No sé si vas a continuar con esta lámina, te dejo ahí Sí, para no mira, interrumpir. el contexto del enfoque que nosotros estamos tratando de hacer que tenga una atracción pasa por a veces rescatar algunas cosas que son bien cuestionadas, pero hay que también matizarlas. Me explico, el famoso triángulo de Henrich, que después lo mejoró, se supone, Frank Beer, pero Henrich es el que inventó esto, habla de que por 300 lesiones registrables hay una fatalidad, ¿cierto? Y muchas veces hoy día colegas dicen, este es el camino. Resulta que hace un tiempo atrás una transnacional que se llama ConocoPhillips actualizó esto y dijo que para que haya una fatalidad tienen que haber 30.000 conductas de riesgo estimadas. Los más cercanos a Frank Beer decían que con 3.000 cuasi accidentes ya teníamos que estar preocupados. Entonces, en esa línea, los 300 registrables, que son los con tiempo perdido, los STP, acá en Chile, sin tiempo perdido, con tiempo perdido y las fatalidades, para la prevención en el diseño o el enfoque que nosotros estamos predicando, son los síntomas. Está en la zona reactiva, o sea, reaccionar a los incidentes, la consecuencia, sin muchas veces identificar peligros en las herramientas, equipos, procesos, materiales, estructura y la organización del trabajo. Aquí hoy día vive la seguridad laboral en Chile. ¿Dónde están las causas para nosotros? En la zona de anticipación están los cuasi accidentes, efectivamente, donde podemos anticiparnos con diseños, diseñar los peligros, las herramientas, los equipos, la forma o la organización del trabajo. Y obviamente en las conductas de riesgo estimadas, en donde los diseños de ingeniería tienen un impacto directo en la seguridad de las personas, ya que, por ejemplo, si la máquina viene con una protección y esta protección es vulnerable a ser desactivada, es porque la ingeniería no consideró la cultura donde íbamos a aplicar esa herramienta o esa máquina. La PTD reconoce que una parte de los comportamientos de riesgo son el resultado de un diseño de ingeniería deficiente, en donde si hay una barrera que se puede desmontar, créeme que aquí en Chile la van a desmontar y no la van a ocupar. Y al comenzar cada proyecto con una revisión de los riesgos y los controles asociados,
tomando la lección aprendida. Muchas de las empresas no las toman, siendo que tienen en sus bases de datos lección aprendida de sus propios incidentes y no la ocupan. Entonces, en esa línea, nosotros tomando la práctica de Frank Beer, o sea, de Henrich, Frank Beer acá en Chile es el gran gurú, por lo tanto, lo remarco para que no crean que estamos muy agringados o influenciados tanto por los Estados Unidos, pero Henrich es el que inventó este triángulo y Frank Beer fue el que lo trajo o le hizo algunas mejoras después de unos 15 años y esto llegó a Chile en el control de pérdidas, pero de manera marcada a fuego, y hoy día yo lo he visto en LinkedIn, hay personas que meten esto a ChatGPT y esto es la vanguardia. Y resulta que esto es una forma, un enfoque para que de manera simple las personas puedan relacionar del por qué podemos evitar los accidentes. Porque, por ejemplo, lo que hace Ash con DECRA, la estrategia LGTB, de los accidentes con potencial. Ahí está también el diamante que sale desde el triángulo. No es tan fácil tirarse a la piscina con esto cuando los datos, en los estudios que hizo tanto Henrich como Frank Beer, hay muchos papers discutiendo de la calidad de la data o cómo fue el enfoque de esto. Sí podemos rescatar que hay una visión que ha funcionado y generó el cimiento de la seguridad que tenemos hoy día aplicando, y eso no hay que negarlo, ¿ya? Pero si queremos subir, pasar al siguiente nivel, ya no podemos centrar que desde los sin tiempo perdido o de los accidentes registrables vamos a poder lograr salir de esto, no. Yo creo que ese concepto ya tocó techo y lo que es cultura de seguridad ya llegó a un nivel en donde no podemos bajar más y siguen habiendo muertes, y es porque tenemos que volver al inicio. Esa curva que nos da el ICSI, por eso te digo, acá son todos los enfoques. Hoy día, ¿yo qué puedo transferir en esta conversación? De que para lograr la cero fatalidad o el éxito en seguridad, no hay un solo enfoque. Uno puede tomar de todos un extracto y lograr un resultado positivo. Y eso es flexibilidad. Y esa flexibilidad muchas veces los colegas o las personas que hacen esto no la tienen, y cuando uno plantea este tipo de conversaciones se generan algunas disrupciones que no son bien recibidas en un inicio porque la seguridad no es lineal. Trabajamos con humanos y el humano hoy día puede equivocarse con intención incluso. Y eso no hay forma de que ni la seguridad en el diseño la pueda contener. Y tú nombrabas algo importante que nosotros esto lo hemos conversado y desarrollado también, bueno, precisamente también con Mario, que es el análisis de datos. El analizar la data de las empresas, y creo que es un insumo importantísimo para la prevención basada en el diseño, lo que tú puedas conocer de manera retrospectiva para poder ser prospectivo en todo esto. Y ahí caemos una vez más, Guillermo, en las competencias del profesional, ¿no? Y creo que si la persona que nos está viendo quiere rescatar, quiere tomar de todo esto, creo bueno, ya Guillermo ha lanzado varios dardos de qué es qué competencia desde el punto de vista técnico debe tener profesional para por lo menos hablar de esto, por lo menos poder incursionar. Ya todo lo que nos ha dicho Guillermo nos mantiene a la expectativa de que, bueno, tenemos que actualizarnos. No solamente es la parte reactiva. Y la gente alguna vez piensa, con esto que nosotros decimos de la reacción a la prevención, eh, que, que la parte reactiva es tal vez lo importante, lo que importa porque es el día a día ahí del trabajador. Yo estoy allí, o algunas veces confunden la parte del diseño con el papel, que no tiene nada que ver. Algunas veces la gente confunde que, no, pero es que tú estás detrás de un ordenador. No es así. Nosotros también criticamos esa seguridad del papel, pero esto tiene que ver con otra cosa que ojalá quede claro, ¿no? Que tiene que ver con el análisis, que tiene que ver con, como tú bien lo has dicho, con la anticipación. No, pues de hecho, a ver, hoy día, cuando un trabajador está en terreno, está en la planta, está en el supermercado, en el pasillo, va a hacer su función, muchas veces lo que hace la seguridad que se aplica hoy
es que se anticipa a que en el minuto que está el trabajador en el sitio no se accidente, no se muera, porque alguien dijo, oye, la charla de 5 minutos, oye, hoy día va a haber un borde abierto, así que tengan cuidado y amárrense. Es una anticipación prácticamente al filo de que la condición haga lo suyo. Entonces, porque una vez alguien me discutió, pero Guillermo, tú hablas de prevención, pero si yo hago el checklist, estoy haciendo prevención antes que se muera la persona. Yo le digo, sí, estaba haciendo una prevención, pero al borde, al borde de la entropía, porque si ustedes llegaron sin EPP, sin capacitación, sin la herramienta, sin un procedimiento, sin una instrucción clara, es porque alguien en la oficina, hace un año atrás, 2 años atrás, no hizo su trabajo y lo está mandando a ustedes a una situación de descontrol en donde la humanidad del individuo que está ahí tiene el 90% del control de la situación, la cual no debería ser. Y por eso que hoy día algunos se atreven a decir que el 90% de los accidentes ocurren por decisión del trabajador. Y eso es porque hemos mandado a la gente a trabajar sin planificación. Eso es todo. Y la planificación no es solamente el papel, la planificación es la herramienta, el equipo, los CPP, el método, el procedimiento, los planos. Eso es diseño. Y es ahí en donde hoy día la prevención en el diseño es clave para mejorar. Por aquí tenemos, y ya nos dice Alejandro González, implementé LGF con DERCA y comparto la visión de Guillermo. Gracias, Alejandro. Bueno, nos queda... Mira, ahí por Ajá. ejemplo, lo que dice el colega, DECRA trajo práctica de clase mundial a Chile. Yo trabajé con ellos, no solamente el tema de los accidentes que hacen con LACH, ellos también tienen otros servicios como PCM, tienen un background bien potente, ¿ya? Lo mismo que Inerco y otras empresas más en el mundo como DuPont. El aceptar también que, mira, de aquí hay un tema que no sé cómo lo van a tomar, pero en Sudamérica y en Chile pasa que las mejores prácticas como la ISO 45001 pasan la frontera y aparece nuestra cultura y se achilenizan. Y ahí se pierde, porque yo he escuchado muchas veces, vamos a certificar, ¿y para qué? No, es que vamos a postular a Codelco, vamos a postular a Anglo, vamos a postular a Coyahuasi, vamos a postular a BHP y nos piden el certificado. Pero no aporta ningún valor más que el certificado. Y resulta que cuando la ISO pone a disposición estas buenas prácticas es porque mucha gente se reunió, hicieron prueba y error, funcionamiento, monitoreo en otros países y dijeron, estos elementos son los que garantizan un performance que nos permite que las personas no se mueran. Aplíquenlo, se lo regalamos al mundo. Pero llegan a Sudamérica y aquí aparecen las visiones del terreno, de el hacer las cosas sin pensarlas, y se terminan haciendo sin mayor aporte de valor. Entonces, ese es un gran tema, David, que tiene que ver con las culturas de los países. Cómo las mejores prácticas no se contaminan, no se ajustan y de una u otra manera se terminan contaminando con lo mismo que hacemos siempre, que es el hacer por cumplir. Disculpa. Te llegaste a ahogar. Bueno, Guillermo, en estos últimos minutos, bueno, igual tratamos todos los puntos que tenía aquí, porque ya no nos diste toda la explicación, ¿no? Sí quería comentarte o preguntarte, desde el punto de vista, bueno, ya regional, ya sabemos que no se está adoptando, pero en el caso particular, tu caso particular, esto, ¿cómo tú lo propones? ¿Tienes una empresa? ¿Cómo se te contacta? ¿Estás en la parte académica o estás solamente en la parte laboral? Que nos cuentes un poco de cómo llegar a Guillermo León. Bueno, mira, lo más fácil es a través del LinkedIn, ¿ya? Guillermo León, ¿sabes? Ahí salgo, prevención en el diseño. ¿Cómo lo estamos haciendo hoy día? A través de
desarrollo de consultorías a distintas empresas que han solicitado de esta asesoría. Hoy día estamos trabajando con una gran minera nacional a través de otra empresa, sino de la mía, por temas también de tamaño, de envergadura de comerciales y contractuales, en estandarizar o actualizar la forma de controlar las fatalidades. Hemos asesorado a una gran empresa también en Chile que tiene que ver con el tema petroquímico o petrolero en relación a la elaboración de su estándar de prevención en la etapa de diseño de los proyectos de capital. Por lo tanto, el contacto a través de LinkedIn es la manera que hoy día nosotros tenemos. Yo hoy día, en términos de, y quiero ser súper claro, esto acá en Chile está en pañales. En Sudamérica, lo conversaba la otra vez con un colega de Brasil, el Addison Moreira, que está predicando el HOP, ¿ya? Y HOP tiene varios elementos, pero yo soy convencido que Prevention Through Design convoca todo. Por eso cuando logré descubrir esto, me di cuenta que todos hacen sus cosas por separado, pero llega un punto que Y si tú aquí quieres lo mejorar, hay que convocar, pues, y por eso que yo, por ejemplo, cuando conocí a Tolkien en Estados Unidos, o a Gambatese, que es uno de los precursores del PTD, ellos, por ejemplo, estuve el año pasado en el Prevention Through Design de la Universidad de Arizona. Estuve en Washington y allá el tema era el caso de negocio. Nadie hablaba de la ley, de esto aquí, ¿no? Si el caso de negocio es bueno, la seguridad es buena. Pienso así de simple. Entonces, en esa línea, yo creo que el desafío para la práctica, por lo menos en Chile, es cómo los profesionales se conectan con la estrategia, con los casos de negocio y hacen que esto se configure desde ahí. Si van a pensar que desde la reacción, desde la multa, nos van a multar, hay empresas que pagan la multa y se acabó, si tampoco son claro. grandes montos. Y es ahí en donde el cambio. Y en relación a lo que nosotros hacemos, a través de LinkedIn, ahí después yo te comparto el correo para que puedas ahí distribuirlo y obviamente siempre recibiendo de manera positiva las solicitudes de participar en este tipo de conversatorio o seminario. Perfecto. Por Ahora, aquí no puedo tenemos. dar muchos detalles de cómo lo que hago porque tengo firmada tantas cláusulas de confidencialidad que se Sí, hace me un poco imagino. complicado. Porque lo que hablábamos, yo podría decir ahora, oye, llámenme muchos para que yo les ayude, pero esto es demasiado como estratégico todavía y estoy como medio condicionado. Pero en el LinkedIn sí me pueden contactar. No, perfecto. Por ahí tenemos otro de Alejandro. Dice, se pierde sentido. He conversado con trabajadores con respecto a lo del permiso de trabajo. Su visión es que es una autorización y olvidan que es planificación y diseño de un trabajo seguro. Efectivamente, mira, el permiso de trabajo es una muy buena práctica que ha potenciado la industria petrolera. Cuando yo trabajé en Shell, aprendí con las 10 reglas y los permisos de trabajo que el permiso no es llenar el papel. Por ejemplo, el permiso de trabajo en caliente dice primero, se hizo una medición de gases en el espacio, si es una tubería, un estanque o un espacio confinado. Por ejemplo, acá se hacía la medición del LEL por cumplir, pero no se capturaba de que, oye, si hay una condición del alto, aquí un trabajo en caliente puede haber una explosión. Entonces, es la cultura. El permiso de Claro, trabajo, yo creo que es una de las mejores prácticas administrativas hoy día porque el permiso de trabajo te permite no tener un procedimiento. De hecho, en las petroleras, y ahí corríjame si se ha actualizado un poco eso, pero hasta donde yo estaba entendido, era que si tenías un permiso de trabajo se conectaba con la matriz de riesgo, obviamente, pero no necesitabas un procedimiento porque el permiso prácticamente estaba diseñado para la secuencia lógica de mantener a las personas vivas. Y el procedimiento era por un trabajo de mayor nivel de riesgo. Y ciertamente que el permiso de trabajo es crítico, ¿ya? Entonces, ¿qué ha pasado? La cultura. Si no conectamos la aplicación de las herramientas con una estrategia que aborde la cultura, créanme que va a pasar lo que dice la persona que nos estaba comentando, que no va a tener valor para los trabajadores. claro. Ahora, una última ahí de ñapa, como dicen, en cuanto a
a la inclusión de esto como un requerimiento legal. ¿Tú crees Ya, que esto pudiese ser un apalancador para que, porque bueno, experiencias de este tipo tenemos en todas partes, pero de tu visión, ya que lo has visto así, si esto entra como un requerimiento legal, sería ya, mira, bueno, propicio, mira, cuando yo ¿hay fui a algún Estados Unidos, avance? cuando estuve en Estados Unidos, porque estuve ya varias veces, me sorprendió que esto no es un requerimiento legal en Estados Unidos, en donde la NIOSH está apalancando, y hoy día, yo de hecho hablaba hace un par de semanas con el exdirector de la OCHA y con el exdirector de la NIOSH, que ahora no están en el gobierno por cosas de cambio, porque esto también hay una grave política. Eh, Allá en Estados Unidos estos son enfoques, hay estructuras, bueno, la iniciativa PTD que NIOSH apalancó y sigue apalancando, son guías, son requerimientos, pero no obligatorios legalmente como la norma 8. Eso es un tema porque, de hecho, ellos están colocando la conversa desde el objetivo de desarrollo sostenible a la aplicación de la PTD. No como países como Inglaterra o el Reino Unido, que sí tiene una normativa desde el diseño. España, que tiene el plan de seguridad de todas las obras, que tiene que tener también un financiamiento, también un requerimiento legal. En Indonesia hay un estándar de PTD. De hecho, tú buscas en Internet, en Australia, el requerimiento legal tiene que pasar por la cultura. Cuando los países son más desarrollados, aplican estas prácticas porque han aprendido de que si no tienen a las personas trabajando bien, la gente no trabaja. Y además de eso, está el prestigio, los niveles de rotación. Son cosas que hoy día no se conversan y son presentes. Por ejemplo, hoy día los diseños son seguros para los usuarios. Ejemplo, un mall. No sé si te ha tocado a ti, David, o a los presentes, ir a recorrer un poco el lado o detrás de bambalinas de los malls, donde están los patios de Mm, comida, la gente de mantenimiento. Los pasillos son estrechos, poca iluminación, la ventilación. No es lo mismo que cuando tú andas recorriendo las tiendas, ¿cierto? exacto. Ya, pues, esos son condicionantes que hoy día la prevención en el diseño, por lo menos en Estados Unidos, la está abarcando desde compromisos voluntarios, porque la gente ya no quiere trabajar en ambientes hostiles. Y lo otro, que por ejemplo en el caso de Chile, y lo conversé en su minuto con algunas personas ahí de la suceso, ellos no se dieron cuenta de algo, o si lo hicieron, bienvenido sea, pero al exigir que hoy día la matriz de identificación de peligro sea obligatoria, están obligando a hacer prevención en el diseño, porque las personas que evalúan peligro tienen que dar un nivel de control, tienen que pasar del color rojo al color amarillo o verde, y si no, la persona que se accidenta grave o muere fue porque lo pusieron conscientemente a trabajar en una exposición que sabían todos que podía ocurrir un accidente grave o una fatalidad. Por lo tanto, el cuasi delito de homicidio está ahí. De hecho, el accidente que ocurrió en el Teniente, ¿qué pasó? Se está investigando un cuasi delito de homicidio. Y eso es lo que no se quiere conversar. Entonces, hoy día, el 44 le abrió la puerta al PTD con más fuerza que en Estados Unidos. Y yo no sé si seré el único, lo conversaba con otros colegas, que ha visto esto. Y si no nos subimos, vamos a tener lamentablemente, los mismos resultados de siempre porque no van a mejorar. Hoy día los resultados en Chile están, si los miramos desde el punto de vista objetivo, tenemos 7 millones y tanto de trabajadores que cotizan, pero son como 12 millones los que trabajan. ¿En dónde están esos trabajadores que que no están en ninguna mutual? ¿Cierto? Hay cifras que son bien extrañas, como por ejemplo, no sé, por la cantidad de trabajadores graves en altura, 200, no superan los 1000, y yo diría, no creo que sea tan así. Hay un nivel de subreportabilidad que es brutal. Por lo tanto, que esto sea legal, hoy día en Chile hay un paso, pero hay otros países que hay una mezcla, hay todavía una discusión bien incipiente y potente en relación a esto, porque muchos no le ven valor a la seguridad.
No sé si tuviste mi último No, post ahí en LinkedIn, un estudio de John Gambadese que habla de que primero está el costo, el programa, la funcionalidad del proyecto y como en sexto lugar está la importancia de la seguridad para los trabajadores. Esos son los proyectos, esos son las inversiones. Entonces, cuando tú dices, ay, ahora la prevención en el diseño es una obligación legal, los diseñadores van a decir, esto va a salir más caro. Porque no hay una convicción de decir, oye, yo no quiero que hayan personas colgando mientras hacen el trabajo. Y ese claro. es un tema cultural. Y en eso tenemos que apalancar. Y agradezco esta oportunidad, David, que la cual tú has generado, porque hay que empezar ya a cambiar las conversaciones. Y esas conversaciones tienen que ir en la línea de la anticipación. Van a ser en alguna industria un poco, a lo mejor, ruda, pero si no las colocamos en la mesa, vamos a seguir haciendo más de lo mismo y en 10 años más no, los números no van a cambiar. Así es. Bueno, Guillermo, llegamos ya, nos pasamos unos minutos, te robo unos minutos, por allí nos están preguntando sobre Menos bibliografía. mal que no mostramos la representación, ¿veis? Sí, nos están pidiendo bibliografía para de PTE. Bueno, se hace una búsqueda, pero creo que preferiblemente en inglés. De seguro van a conseguir mucha información No, mira, pueden entrar acerca de esto. a la página de la CPR, entren a la iniciativa de Prevention Through Design de Arizona, de la Universidad de Arizona. Ahí están en YouTube, están las presentaciones, hay documentos descargables, están los reportes. Material hay. Busquen Prevention Through Design o Safety in Design en Google. Busquen en el google.com, no en el .cl. Eh, busquen en las páginas del Reino Unido. Váyanse a buscar en otros países. Esto va a salir en inglés. Busquen en Australia, en las páginas de Australia. Van a encontrar una cantidad de material impresionante. Si el tema es cómo después esto se conecta. Por ejemplo, lo que es el Toolkit. El Toolkit es una guía que te habla para los trabajos en altura, trabajo en carretera, cómo construir edificios y para el tema de mantenimiento de casa. Y es una base porque dice, riesgo de diseño es como un checklist y aporta súper. El tema es cómo esa mente que va a leer esto puede procesarlo. Y ahí hay un tema que necesita también un poco de guía muchas veces porque el conocimiento a veces está tanto en lo que hacemos en la ejecución que en el diseño hay un bloqueo. Y hay un tema personal que yo los invito a leer, a investigar. Y obviamente entren a mi LinkedIn, yo tengo varias publicaciones y ahí con David, ahora que vamos a tener más conexión, vamos a ir compartiendo algunas cosas y la idea es esa. Perfecto, por ahí se me van a ocurrir varias cosas. La gente siempre pide eso, pero vamos a invitar ahí a Guillermo. Tal vez concentramos algo en LinkedIn, alguna iniciativa que la gente pueda conectarse y pueda verte de manera De, más de, de hecho, directa. de hecho en el LinkedIn, yo el año pasado publiqué un post con 3 páginas de lecciones aprendidas, en donde tú entras a un buscador y hay lecciones aprendidas de distintos tipos de riesgo. De hecho, quería colocar hasta la de la NASA cuando estuve haciendo ahí algún tipo de cosilla. Hay en Internet hoy día, pero en lenguaje en inglés, mucho material donde capturar. El tema es que hay que dedicarle tiempo. Yo creo que hay un tema que yo los desafío a todos los que están viendo. No sean cómodos, busquen, está en Internet. Claro, Y también ocupen la tarjeta para comprar libros, porque mucho conocimiento pasa a tener la puntita del iceberg, porque nadie desarrolla tampoco con... Si esto requiere mucha inversión. O sea, yo, por ejemplo, para poder entender qué es lo que era la prevención improvisada, tuve que salir de Chile, porque acá en Chile no está. Entonces, cuando hablaba con el profesor David Grau en la Universidad de Arizona, él me decía, Guillermo, nosotros estamos incipientemente avanzando en esto, y eso que somos un país desarrollado. De hecho, en la presentación yo le comentaba a un amigo, era el único chileno que andaba allá, conocía al gerente de seguridad, por ejemplo, del ejército de Estados Unidos, que ellos también aplican Prevention Through Design, conocía al global de Jacob, que ellos tienen un círculo que habla de los peligros, diseñan los peligros. Entonces, eso no está en español. Y yo los invito a todos a buscar, a desafiarse, y aquí en la página de La Movida, obviamente, y en mi humilde LinkedIn, pueden encontrar material también que les pueda ayudar. perfecto. Bueno, chicos, a todas las personas que igual que nos van a escuchar posterior, vamos
a seguirle la pista a Guillermo. Vamos a comprometerlo un poco a leer sus posts y que nos pueda compartir mucha más experiencia acerca de la predicción basada en el diseño. Y a la Porque anticipación, estoy un poquito. hay que Y la anticiparse, o sea, anticipación. hay que desafiarse. Y si piensan que hoy día lo que nos ofrecen las mutuales y los requerimientos legales van en esa línea, es consecuencia. Tenemos que salir de eso. De ahí me van a Sí, llamar, al final. yo creo que alguien me va a llamar, ya me están llegando algunos mensajes de que no sea tan irreverente, pero es un conversatorio, pero no estoy en otro espacio. Bueno, Guillermo, no me queda más que agradecerte, ¿verdad? Gracias por la buena voluntad, la buena onda, por aceptar también conversar esto. Sabemos que también tienes la confidencialidad por todo tu trabajo, todo lo que estás haciendo, pero brindarnos este espacio y esto, sobre todo tu experiencia, es de muchísimo valor, porque cuando no solamente es leer, investigar, es conocer a alguien que te diga, mira, yo lo he hecho y esto funciona y es así, es indudablemente de mucho valor. De verdad que te lo agradezco. Agradezco a Mario, que por ahí vamos a estar también reunidos hablando de lo que está haciendo Mario, otro pionero más también en el ámbito de la inteligencia artificial. Y bueno, nada, de verdad, gracias, Guillermo, y a todas las personas que se conectaron y a las que nos van a ver, déjenos allí sus comentarios, ahí vamos a inventar algo con Guillermo para seguirle más la pista y que nos pueda seguir dando información. Gracias, Guillermo. Si quieres decir algo más antes de irnos. Primero, muchas gracias, David, por esta invitación. Agradecer a todas las personas que se conectaron. Yo sé que a esta hora, día viernes, es difícil, así que agradezco su presencia. Y obviamente decirles que este es el futuro de la seguridad. No crean todo lo que les dicen por aquí, que el 44, no. Hoy día es cambiar el enfoque, la anticipación. Si no estamos en la etapa de diseño de lo que sea, desde un megaproyecto hacia la simple campaña en las manos, no vamos a lograr cambios. Ya eso está, los datos están, no crean tanto en la experiencia del boca a boca, lean, vean los datos, analicen la estadística, crúcenla. No es cuando uno dice tengo 20 años de experiencia, puede que no signifique nada al momento de ver la lección aprendida de las industrias. Entonces, es una sumatoria de cosas. No hay un solo camino, no hay un solo camino para la seguridad. La única que puede ser la número uno es la Stephanie Baker, que salió campeona de la lucha. Pero el concepto de llegar a una seguridad positiva y de vanguardia son muchos enfoques. Y es ahí en donde yo los invito a tener flexibilidad, a tener altruismo y también compartir lecciones aprendidas, porque es la única forma. La lección aprendida, yo aprendí que es un regalo, que le costó caro a otra empresa, a otro colega que la está traspasando. Utilícenla con esa altura de mira, porque si se toma como un dato más, no nos va a mover, no nos va a impulsar, no nos va a traccionar, y es ahí en donde este enfoque es el que nos va a ayudar a cambiar las cosas. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, gracias Guillermo, y nos vemos después en otra oportunidad aquí a través de la movida de seguridad en el trabajo. Gracias Guillermo, feliz noche. Chao, buenas noches, que tengan un buen fin de semana.